Bueno, vamos a hablar un poquito, manada, de esto, que es realmente lo que nosotros hablamos de cómo influye realmente en el comportamiento varios factores. Nosotros como en un contexto etológico, como etólogos, donde nos vamos a empeñar o como coach ecuestre, debemos comenzar a entender esto, ¿vale? El comportamiento de un caballo no depende de una sola causa, es el resultado dinámico de la interacción entre genética, desarrollo, estado fisiológico, aprendizaje. Y aquí es donde entra el cuento de las cuatro preguntas de Tinbergen, ¿sí? Que es muy importante entender a la hora de nosotros trabajar ese tema del comportamiento. Porque si nosotros no volvemos consciente de esta información, pues voy a seguir repitiendo lo mismo en el momento de hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque es que nosotros debemos entender cuáles son esas causas o cuatro causas principales de las que habla Tinbergen. Ahí va a quedar como un aprendizaje. Ese principio es fundamental para la etología equina. Una conducta no debe analizarse aisladamente. Para comprender por qué un caballo hace algo, debemos estudiar el individuo, su historia y el contexto en el que aparece esa conducta. Por eso hay veces hablamos nosotros de teología comparada, ¿sí? Y hay varios científicos que hablan de la teología comparada, porque es importante entender de dónde pasa o viene esto que está sucediendo al caballo, porque yo debo comparar, ¿sí? Aquí es donde yo debo realmente mirar de dónde venía, o si el comportamiento o la conducta de lo que está pasando en el caballo es evolutivo. ¿Qué evolución ha tenido esa conducta o ese comportamiento a lo largo de la historia del caballo? ¿Sí? Debo estudiar en el contexto, ¿sí? ¿Dónde reacciona el caballo? ¿Por qué reacciona el caballo así? Y debo aparecer y debo mirar si esa conducta aparece siempre o solamente en ciertos espacios o momentos aparece esa conducta. Mire, por ejemplo, decir que un caballo es agresivo, nervioso, dominante o terco describe muy poco. El análisis etológico pregunta, ¿qué hace exactamente? ¿Sí? Porque hay gente que dice que muerde, pero es que todos los caballos muerden. ¿Sí? Entonces uno dice, todos los caballos muerden. Entonces aquí dice es agresivo. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo es agresivo? Aquí la pregunta es, ¿qué hace exactamente? ¿Qué es agresivo para ti? Ah, no, que es que el caballo muerde. Pero es que todos los caballos muerden. Ah, sí, pero es que ya cada que pasa alguien o cada que una persona o otro animal le tira. Ah, bueno, entonces yo puedo decir que es agresivo. ¿Cuándo lo hace? Ah, eso solamente lo hace cuando le pasan cierto caballo o cuando pasa cierta persona. ¿Ante qué estímulo? ¿Sí? No, cuando la persona lleva un palo, cuando la persona lleva algo. ¿Con quién? ¿Sí? ¿Con la persona o otro caballo? ¿Qué ocurrió antes? El caballo no lo hacía antes, simplemente que cuando esa persona comenzó a trabajar aquí comenzó a hacerlo. O cuando comenzaron a pasar las caballos, el caballo comenzó a hacerlo. O una vez que lo soltaron juntos. ¿Qué sucede después y con qué frecuencia? Miren que cuando yo hablo de etología, entonces si yo hablo, vuelvo y me remito otra vez aquí los factores que influyen en el comportamiento del caballo. Cuando yo miro esto, tengo que comenzarme a hacer preguntas, no solamente a sacar una definición, sí, ese caballo es agresivo, sino mirar qué es lo que está pasando realmente detrás de ese caballo. Genética y características individuales. Los caballos presentan individuales, perdón, diferencias individuales parcialmente relacionadas con su herencia genética. Aquí es donde nosotros comenzamos a entender un poquito de esa historia de la etología o esa introducción de la etología que hicimos para entender los caballos que son animales presas y cómo ellos reaccionan frente a las características y son las características genéticas. Por eso hablamos que el instinto es genético. Sí, es algo que trae, llegamos dentro de su dinámica de información para poder reaccionar y para estar vivo, como animal presa que es. Y aquí es donde me presenta esa reactividad de lo que está hablando aquí. Entonces, la genética puede contribuir a la carencia como el temperamento, la reactividad, capacidad locomotora y determinadas predisposiciones conductuales que yo debo comenzar a entender de dónde vienen, quiénes son sus papás de ese caballo. Hay caballos que tienen una característica, digámoslo, de temperamento iguales o muy parecidas a sus padres, ¿sí? Y tengo que entender entonces de dónde vienen, ¿sí? No, eso no quiere decir que un caballo sea bravo porque su papá es bravo, eso no quiere decir eso, ¿sí? Pero sí puede transmitir alguna información que le permita ser bravo. Genética igual, digámoslo, destino. El comportamiento observable surge en la interacción entre predisposición genética y ambiente. Hay una pregunta que uno siempre hace aquí y es eh, si los caballos, digamos lo que son hoy domesticados,
comportamentalmente son iguales a los caballos que son salvajes, lo que decimos nosotros salvajes entre comillas. Y pues vamos a ver que no, ¿sí? Que no son iguales porque tienen unos comportamientos totalmente diferentes. O un caballo que es un potro, que yo lo tengo en una casa donde ve gente todos los días, ¿sí? Cómo reacciona el potro a este potro que lo están tocando, que lo están a un potro que nace en un potro totalmente abierto, que son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, pues hablamos de genética de destino. Dos caballos genéticamente similares pueden desarrollar comportamientos diferentes debido a experiencias, manejo, aprendizaje de alimentación, socialización y entrenamientos distintos. Entonces, por eso nosotros hablamos de la teología comparada, porque todos los caballos son diferentes dependiendo de las experiencias que existen en el mismo lugar. Ejemplo, un caballo puede presentar mayor reactividad frente a estímulos novedosos que otro. Un manejo progresivo y buenas experiencias de habituación pueden modificar considerablemente cómo expresa esa predisposición. Y más que porque sea algo solamente nuevo, es porque qué experiencia la generó a ese caballo, digámoslo, ese estímulo que se le está presentando al caballo. Casi siempre lo que pasa en el comportamiento, y no solamente los caballos, sino también los seres humanos, tienen que ver con la experiencia que le produjo eso, porque recuerden que toda experiencia genera significado. Edad y desarrollo, comportamiento cambia durante la vida. Sí, el comportamiento, perdón, cambia durante la vida. Un potro no posee las mismas capacidades, experiencias ni necesidades conductuales que un caballo adulto. Y pasa lo mismo en los seres humanos, ¿no? Pasa lo mismo en los seres humanos porque un caballo y un potro, perdón, un potro y un ser humano tienen experiencias y aprendizajes. Y dependiendo de eso, pues va generando esas denominaciones que lo llevan a tener ese desarrollo. El proto predomina la exploración, el juego, el aprendizaje social, el seguimiento materno, el desarrollo locomotor y la formación de vínculos. Y eso también tiene que ver con los seres humanos, cómo nosotros nos desarrollamos en ese contexto y cómo todo se va desarrollando dependiendo de lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿vale? Aquí es muy importante entonces entender que la exploración de un caballo, de un potro, es muy diferente a la exploración de un caballo, o que el juego son diferentes, el aprendizaje social, sí, son diferentes. Todo tiene una información muy diferente cuando nosotros vamos a trabajar con ellos. Y yo tengo que saber cómo es ese aprendizaje, esa exploración, ese seguimiento materno de cuidado. Sí, cómo es el movimiento de desarrollo del locomotor, donde por eso es que hoy se dice que hay ciertos ejercicios que uno no debería hacer la potro todavía, porque eso es un desarrollo locomotor diferente. Adolescencia, pues aquí en la adolescencia los caballos dijimos entonces que hay una exploración, que hay una interacción social, que hay un juego físico, que hay una independencia y que hay aprendizaje de límites sociales. O sea, la exploración, todas van a ser diferentes. En el adulto, el comportamiento está más influenciado por la experiencia acumulada, las relaciones sociales y el entrenamiento en contexto. Aquí decimos que ya hay hábitos y que el caballo frente a esos hábitos es que ya está haciendo un determinado desarrollo, ¿sí? Digamos lo que el caballo ya tiene aquí y que es muy importante que en estos dos primeros pasos, sí, nosotros trabajemos muy bien con los caballos por eso, porque aquí es donde se va a ver esa primera información de educación. Pero es que hablamos de educación porque aquí es donde yo educo el caballo, en estas dos primeras fases. Y aquí es donde yo ya lo adiestro, ¿sí? Cuando ya, digamos, está un poco más adulto. Y ya el caballo geriátrico, pues habla entonces para poder modificaciones asociadas con movilidad, la visión, audición, el dolor, condición corporal y la conexión, ¿vale? La cognición es muy importante. Aquí hay algunos cuadros que nos permiten mirar qué etapa, sí, edad aproximada y conductas principales. El potro se habla que es de 0 a 2 años, que alta exploración, juego, seguimiento materno inicial, lo que estaba hablando pues allá arriba, ¿vale? Imitación y desarrollo de respuestas. Miren, ahí en estos días estaba leyendo un estudio de alguien pues de esos caballos de carrera. Yo pienso que donde más hace ese estudio son los caballos de carrera, ¿no? Entonces ellos decían que ellos ponen los potros de 0 a 2 años, esos potros, los ponen con caballos que están ya en competencia, ¿sí? Que los ponen a compartir 2, 3 veces a la semana con los caballos en competencia, porque necesita que ellos aprendan la imitación. Esto es muy importante que ellos aprendan la imitación. Y hay veces nosotros nos pasa mucho, en el caballo criollo colombiano se ve mucho, que hay veces a los potros los encerramos. Sí, y el caballo necesita estar viendo qué es lo que está pasando alrededor, porque ellos aprenden por imitación, ¿vale? Eso es muy importante. Adolescentes de 2 a 5 años, mayor independencia, exploración, juego físico, alta actividad, sí, establecimiento de relaciones sociales y consolidación progresiva del aprendizaje.
Aquí es donde yo necesito enseñarle al caballo, mire, en esta alta actividad, pues aquí es donde yo le enseño al caballo lo que nosotros llamamos pues es los estados físicos del caballo, ¿sí? Todo lo que es movimiento deportivo se lo enseño ya aquí al caballo. Y hay algunos ejercicios que yo no debo hacer por, digamos, por cuidar algunos cartílagos del caballo, pero yo aquí ya le debo comenzar a hacer entrenamientos al caballo. Sí, el caballo aquí debe comenzar a tener entrenamientos ya que lo lleven a realmente a lo que nosotros queremos con ese contexto del caballo. Y aquí es donde el caballo ya, y pues hablamos de consolidación progresiva del aprendizaje. Yo aquí ya comienzo a hacer el adiestramiento al caballo, que él comience a aprender lo que yo quiero que él aprenda dependiendo para lo que yo tengo el caballo. Y esto es importante eso entenderlo a la hora de nosotros trabajar con caballo, ¿vale? Adulto se dice que es de 5 a 15 años, aquí ya mayor estabilidad conductual, ¿sí? Experiencia social, consolidación de aprendizajes. Miren, en muchas partes los caballos a los 2 años y medio, antes de los 3 años estamos empezando los caballos. Y digamos que el caballo sí lo puede aprender, pero le puede hacer también un daño muy grande, porque en esa parte, digamos, la adolescente juvenil es donde se entrena la mayoría de los caballos, pero si usted le entrega el caballo a una persona que no tiene mucho conocimiento y principalmente cognitivo, pues va a llevar al caballo a que realmente tenga un daño cognitivo, un daño de experiencia, como se llama en el mundo del caballo. Entonces, aquí nosotros necesitamos, esa estabilidad conductual viene desde allá, ¿sí? Por eso hablamos de esa experiencia social del caballo. Entonces necesitamos que el caballo realmente, aquí es donde se da el entrenamiento. Por eso uno habla siempre que el caballo debería entrenarse y en muchos aspectos del mundo, caballos se entrenan después de los 5 años. Y, por ejemplo, en el contexto del caballo criollo colombiano, antes de los 4 años el caballo ya se está entrenando. Sí, y no estoy hablando del adiestramiento, estoy hablando del entrenamiento donde el caballo tiene unos aspectos todavía que mejora por la parte cognitiva. Y geriátrico, pues puede disminuir la actividad, todo lo que pasa en el caballo, pues que dice que es igual o mayor a 20 años, que es lo que pasa pues al caballo, ¿vale? Hay caballos pues igual o mayor a 20 años que todavía están ahí. Y hay las etapas, pues lo que habla del caballo, todo lo que pasa en el caballo. Importante, entre aproximadamente 15 a 20 años suele hablarse más apropiado de un caballo maduro o senior, ¿sí? Mientras que considerar geriátrico a todo caballo de los 15 años sería demasiado general, porque hay caballos que hay un caballo senior, pero hay caballos que a los 20 años están muy enteros todavía, ¿vale? Experiencias tempranas y socialización. Las primeras experiencias tienen gran importancia para el desarrollo conductual. El proto aprende mediante interacción con la madre, ¿sí? O interacción con otros potros. Principalmente aquí, lo que hablaba ahorita, ¿sí? Que ya se tiene interacción de estos potros con caballos que están en competencia, porque lo importante es que el caballo comience a aprender, ¿sí? A imitar, que es lo que hacemos nosotros de esos potros. Entonces es muy importante esas experiencias tempranas de ellos. Por eso hablamos de esa interacción, no solamente con la madre, sino con caballos que ya están en competencia para lo que lo queremos. Interacción con otros potros, observación, si ellos comienzan a observar la exploración. Aquí en esta parte, sí, digámoslo del potro, es muy importante porque aquí aprenden muchos miedos los caballos, sí, comienzan a reaccionar a través de esa experiencia. La exploración, el juego, consecuencias de sus acciones, interacción con humanos, ¿vale? Y la interacción con humanos es muy importante volverla consciente porque muchos potros pues son chiquitos, bonitos y principalmente hay veces las mujeres tienden a tratar los caballos como unas mascotas y dependiendo, vuelvo y repito, yo lo repito mucho, dependiendo para lo que yo necesite el caballo, tengo que tener en cuenta esta información. Un caballo criado con escaso contacto social puede presentar dificultades diferentes a uno criado en condiciones que permiten interacciones sociales apropiadas. Son interacciones apropiadas, ojo, no son extremos, no son extremos. Aprendizaje. Este es uno de los factores más importantes. El caballo aprende constantemente, incluso cuando el humano no pretende entrenarlo, ¿sí? Y solamente por observación. Miren, hay un contexto y se habla mucho que un caballo también se entrena con lo que se está viendo, que se está entrenando a otra. Sí, o lo que está viendo con los seres humanos, pero principalmente a otro caballo. Entonces es muy importante tener esto. Eh, por ahí hay un video, es que no recuerdo dónde, yo vi un video, ¿sí? Donde a un caballo lo estaban castigando, lo estaban maltratando, y había un caballo en un box, en un corral, ¿sí? Y el caballo, pues, digamos lo que nunca, y era un caballo de competencia, era un caballo de competencia, y cuando fueron a sacar a ese caballo comenzó a reaccionar.
¿sí? Como si a él fuera el que lo hubiera sido maltratado. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿vale? El caballo aprende constantemente, por eso dice, incluso cuando el humano no pretende entrenarlo, sino cuando está observando. Entre los principales procesos encontramos habituación, disminución de la respuesta ante un estímulo repetido que no produce consecuencias relevantes. Y aquí es donde hablamos lo que dice la palabra que es el antico, que es la sensibilización de los caballos. Nosotros no desensibilizamos caballos, nosotros sensibilizamos caballos. Uno escucha mucho esta palabra y bueno, en Colombia también se escucha mucho la palabra descosquillar, pero se menciona mucho la palabra sensibilizar, pero se escucha la palabra desensibilizar, como si uno desensibilizara a un caballo. Eso es imposible hacerlo. Nosotros sensibilizamos un caballo frente al ruido, frente a un movimiento, ¿sí? Frente a cualquier concepto que tenga que ver con el caballo que pueda reaccionar, pero lo que hacemos es sensibilizarlo, no desensibilizarlo, ¿vale? Condicionamiento clásico, asociación entre estímulos, no siempre. Estos son conceptos muy psicológicos que uno siempre está buscando que el caballo tenga ese condicionamiento, ¿sí? ¿Qué estímulo lo lleva a que el caballo haga eso? Tanto positivo como negativo, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo tengo que tener en cuenta aquí qué es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Como estímulo para que el caballo haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? En el entrenamiento. Condicionamiento operante, modificación de la conducta en función de sus consecuencias. Y aquí entra el castigo, ¿sí? Que era lo que pasaba en esos experimentos de las raticas, que si la ratica hacía algo, pues le daban un corrientazo, le pasaban un corrientazo y esto lo que llamaba condicionamiento operante, ¿vale? Entonces la conducta no es que sea un castigo, pero sí hay ciertos movimientos que uno le hace al caballo como una forma, digámoslo, entre comillas, de castigo. No es castigo, ojo, pero sí es un llamado de atención para que el caballo no haga lo que él quiere hacer, sino lo que yo quiero que haga. Y se lo hago a través de los movimientos. Hay caballos que le molestan el movimiento. Ejemplo práctico, un caballo no permite que lo coloque en el cabestro. El propietario dice es terco, pero investigamos y descubrimos que cada vez que aparece el cabestro, termina una actividad agradable o comienza una experiencia desagradable. El caballo puede haber aprendido cabestro, consecuencia negativa. Ya no estamos hablando simplemente de carácter, estamos investigando aprendizaje. Mire que esto es muy importante nosotros como etólogos tenerlo en cuenta a la hora de nosotros trabajar con caballo. Por eso cuando vamos a tratar con caballo y si un caballo reacciona a cierta información, yo tengo que entender esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en ese caballo para que el caballo tenga una consecuencia negativa de lo que pueda estar pasando ahí, ¿vale? Experiencias anteriores, que es la historia individual importa, vuelvo y repito, la necesidad de que existan las historias clínicas en los sitios de caballos, la necesidad de que cuando se venda un caballo, se compra un caballo, llegue con una historia clínica, pero difícilmente esto pasa en un prequisite de un caballo, y esto es muy importante hacerlo. La historia individual importa, un caballo puede haber experimentado entrenamiento coercitivo, transporte, competencia, lesiones, procedimientos veterinarios, cambios frecuentes de propietarios, aislamiento e interacciones humanas positivas o negativas. Y esto lo vamos a encontrar demasiado. Lo que pasa es que cuando yo compro un caballo y yo quiero saber esto, no lo encuentro. Sí, yo quiero saber si el caballo pasó por esto, no lo encuentro. ¿Sí? Entonces, estoy adivinando y tratando de que el caballo aprenda esto. Por eso cuando yo trabajo con un caballo, lo primero que yo tengo que hacer es todo esto, hacerle una revisión de todo esto, ¿sí? Cuando yo recibo un caballo en los sitios que yo voy, cuando recibo un caballo, lo primero que yo hago es hacerle una forma de examen que el caballo cómo está reaccionando frente a esto, frente al entrenamiento coercitivo, frente a un transporte, frente a una competencia, frente a lesiones, frente a procedimientos veterinarios, cambios frecuentes de propietarios, aislamiento. Bueno, aquí, pues aquí se integra algo que le causa mucha reacción al caballo y son las herradas de los caballos, ¿sí? Desafortunadamente los herreros es donde más se cometen no solamente lesiones a caballos, sino contextos de experiencias cognitivas en los caballos. Entonces aquí están las interacciones humanas positivas o negativas y tienen que ver con los herreros. Ejemplo, un caballo se resiste cuando alguien toca sus orejas, ¿sí? Vemos que el caballo se resiste cuando alguien toca sus orejas. Antes de considerarlo desobediente, debemos investigar, ¿existe dolor? ¿Tuvo procedimientos desagradables? ¿Fue sujetado violentamente? ¿Ha aprendido que mover la cabeza es a desaparecer la manipulación? La historia ayuda a explicar la conducta actual, ¿sí? Y esto tampoco lo recibimos de nadie. Por eso cuando hacemos un estudio físico del caballo,
sobre comportamiento, yo comienzo a marear cada parte del caballo, cómo reacciona a esa parte. Si reacciona, no reacciona las orejas. Reacciona, no reacciona los ojos, en los belfos, en su cuello, en su nuca. Todo esto. Estado físico y dolor. Este factor debe ocupar un lugar prioritario. Una modificación conductual puede constituir uno de los primeros indicadores de un problema físico. Y muchos contextos del comportamiento tienen que ver con estado físico y dolor. Sí, muchos de los comportamientos de los caballos. Entonces, el dolor puede manifestarse mediante resistencia al movimiento, cambios de postura, irritabilidad, rechazo al ensillado. Y todo esto hace parte de uno como etólogo hacerle una ficha. ¿Sí? Yo miro esto: resistencia al movimiento, cambios de postura, irritabilidad al ensillado, movimientos de cabeza, alteraciones del rendimiento, cambios en alimentación, cambios en interacción social, expresiones faciales relacionadas con dolor. Miren todo lo que uno tiene que investigar como etólogo para poder entender qué está pasando en el caballo. Sí, porque hay gente que dice, no, es que el caballo ya está enseñado. Cuando yo le voy a poner la silla, sí, cuando lo voy a operar, simplemente el caballo, eso es normal que él reaccione así. No, eso no es normal. O sea, que un caballo se mueva, que un caballo tenga unas reacciones agresivas cuando le estoy poniendo la silla, eso no es normal. Algo debe estar pasando en ese animal para que él reaccione así. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta cuando yo, o cuando, por ejemplo, me pasa mucho que yo envejecer a hacer, los caballos son de ambientes sociales. Sí, yo tengo mucho cuidado al soltar caballos, porque hay caballos que reaccionan, pero uno puede soltar los caballos juntos y ellos van a reaccionar. ¿Sí? Un caballo en manada aprende que si una yegua no quiere nada con él, ¿sí? Porque la yegua no está en celo, simplemente reacciona a la yegua. Sí, y lo que hace es alejarlo, las formas que utilice. Pero hay otros contextos en que nosotros, no voy a sacar a esos caballos juntos, no, ¿cómo se le ocurre? O le matan, y así sean yeguas. Y uno tiene que llevar a esos cambios de interacción social. Todo esto lo tengo que aprender a manejar yo. Sí, no es normal, por ejemplo, ese movimiento de cabeza en una pesebrera, no es normal que el caballo mueva de cierta forma la cabeza. Yo tengo que entender cuándo lo hace de una forma repetitiva que yo digo, eso no es positivo, eso es negativo, o eso es una forma natural, ¿vale? Principio profesional, ojo con esto. Antes de intentar corregir una conducta problemática, debemos considerar posibles causas médicas. Un problema físico no resuelve aumentando la presión del entrenamiento. Ojo, y hay muchos, esto es algo que se pasa muy por alto, este concepto de causas médicas. ¿Vale? Esto es muy importante. Estado fisiológico, otra parte que nosotros debemos desarrollar fichas. Después yo les comparto fichas, sí, yo tengo las fichas creadas de esto que yo siempre voy, pero esto es muy importante. El comportamiento también depende de procesos internos, entre ellos, hambre. Hay caballos que responden a comportamientos diferentes porque tienen hambre, ¿sí? Y simplemente reaccionan frente a eso. Hay caballos que en ciertas formas atropellan personas, donde me he encontrado yo, atropellan personas, se van por encima porque tienen hambre y están buscando comida. Lo mismo la sed, lo mismo la fatiga, lo mismo el sueño. Hay caballos que no duermen donde están y yo tengo que entender cómo descansar o cómo un caballo descansa, cómo duerme. Y hay sitios que no permite que el caballo tenga seguridad para dormir. La reproducción, igual. Yo tengo que saber en qué momento, sí, si tengo caballos estabulados o en pesebreras, ¿sí? Este tema de la reproducción, cómo no interfieren en los otros caballos o en el mismo, para yo tener un caballo, digamos, de competencias sanos. Estado hormonal, así como los hombres pueden tener la andropausia, los caballos la menopausia, las mujeres, perdón, o simplemente tener estados de alteración de su proceso fisiológico en las mujeres, los caballos tienden a reaccionar también de estados hormonales. Y esto hay muy poquito estudio sobre eso, ¿sí? Y principalmente en la yegua. Hay muy poquito estudio, pero ya hay conceptos donde se han investigado algunos conceptos de comportamiento sobre los estados hormonales, principalmente de la yegua. La condición física también tiene que ver con eso, ¿vale? Y esto es muy importante. Caballos muy flacos, caballos muy gordos. Por ejemplo, en mi país, no solamente en mi país, yo he visto en varios países donde tenemos caballos deportivos, pero pensamos que tener un caballo gordo es tener un caballo deportivo. Y aquí hablamos, por ejemplo, en Colombia decimos mucho es un caballo bonito, pero no, lo que pasa es que tenemos son caballos gordos, ¿sí? Y obesos, porque queremos verlo así. Y eso es importante entenderlo, ¿vale? Cuando esta condición física realmente está alterando el comportamiento de un caballo, porque siente fatiga también el caballo. Temperatura corporal, enfermedad, todo esto hay que revisarlo en el caballo siempre
para entender todo ese proceso. Un caballo fatigado después de una sesión intensa no necesariamente está siendo perezoso, sino que está cansado y puede responder a cierta información. Sí, puede tener algún comportamiento agresivo, simplemente porque está cansado. Eso es importante entenderlo. Ambiente. El entorno modifica profundamente la conducta. Sí, por eso nosotros debemos considerar tamaño del espacio. Sí, hay espacios que son muy pequeños que causan alguna alteración en los caballos. Los espacios son importantísimos. Miren, hay gente que dice, es que las medidas, eh, como si hablaran como una verdad, ¿no? Como si eso fuera la verdad realmente sobre el contexto del caballo. Entonces, para el ser humano, las medidas correctas que debería tener una pecera son 4x5 o 5x5, ¿sí? De metros de ancho de una pesebrera. ¿Y quién dijo que esa es la verdad absoluta para ese caballo? ¿Quién dijo que el caballo necesita solamente ese espacio y ya se siente bien? Puede que no sea necesario. ¿Quién le ha preguntado a los caballos cuál es el espacio correcto de ellos? Sí, yo siempre he dicho, cualquier espacio que sea menor a 15 metros es un espacio no adecuado para un caballo. Pero de ahí para allá uno ir a hablar con todas las personas que tienen caballos estabulados es completamente difícil, ¿vale? La disponibilidad del agua, del alimento, perdón, pues siempre debería ser alimento en todo momento. Y cuando hablo de alimento es lo que comen los caballos. Recuerden que lo que es grano, lo que llamamos cuido, todo eso es un suplemento, no es la comida del caballo, ¿vale? Eso es un suplemento. La comida del caballo realmente está en el forraje y eso es lo que come el caballo todo el día y eso es lo que yo debería tenerle el caballo todo el día, ¿vale? Estos forrajes, pues cuando son secos como el heno, pues deberían ser humedecidos para quitarles el polvo, porque ese polvo sí puede generar muchos contextos en el caballo. Más ese mismo polvo genera muchos contextos al agua en el caballo y el caballo no toma ahí porque pues él huele, siente ese polvo ahí, no lo va a tomar. Yo creo que la mayoría de los caballos que están estabulados o que están en pesebreras, los caballos no toman agua. Son caballos deshidratados. Y uno encuentra mucho caballo que está deshidratado porque no toma agua. Y hay gente que tiende a colocarle una cantidad de agua para estarla botando todos los días, porque si se la deja ahí, pues menos va a tomar. Por eso uno dice, tenga algo pequeño y estarla cambiando constantemente, pero algo pequeño, porque el caballo no toma ahí. Ya hay espacios donde he creado espacios de agua para los caballos que tienen movimiento, porque el caballo le gusta donde el agua tiene movimiento, sí, donde no está estancada. Por ahí hay un libro donde habla sobre pero habla sobre la psicología de presa y habla de los animales que no toman en aguas tan estancadas. Y no solamente porque el agua está estancada, no estoy hablando porque puede ser limpia, sino porque ahí es donde digámoslo, se quedan ciertos animales quietos para cazar. Entonces ellos reaccionan frente a eso. La temperatura del ambiente es muy importante. Dicen que hay caballos que se adaptan dependiendo de donde estén. Por ejemplo, los sitios donde hay estaciones, el caballo aprende a adaptarse, ¿sí? Y el caballo naturalmente saca pelaje, ¿sí? Lo que llamamos nosotros se vuelve peludo en los contextos tan fríos o en los contextos de tanto calor, pues vuelve y bota ese pelaje porque necesita airearse más. Necesita en tierras calientes, pues el caballo comienza a sudar más porque el caballo la forma de enfriarse a través del sudor, ¿sí? Pero hay que entender realmente dónde tenemos los caballos, cómo tenemos los caballos. Sí, y por eso es que desde el tema de la arquitectura de los espacios de caballos hay que saber de dónde viene el viento, cómo viene el viento, todo eso se tiene en cuenta para ese tema de las temperaturas de los caballos. El ruido es igual, ¿sí? Eh, los caballos se han ido adaptando a diferentes espacios donde hay unos ruidos particulares, pero también los afecta a los caballos, ¿sí? Cómo los caballos comienzan a adaptarse a eso. Los caballos van a reaccionar frente al ruido, es más, diciendo que el ruido es uno de los miedos naturales, sí, es uno de los miedos biológicos que tienen los seres vivos, incluyendo el ser humano, el ruido. Entonces, esto es muy importante frente a esta reacción. Frente a la iluminación, igual. Hay ciertas, recuerden que los caballos tienen ciertas características en el ojo, ¿sí? Que les permiten ver ciertos colores, pero también les permite mirar ciertas iluminaciones que los van a afectar. Y hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Cómo esas iluminaciones, el caballo no es capaz de adaptar el ojo ahí. Hay ciertas luces que el caballo no es capaz de adaptar el ojo ahí, ¿vale? Insectos, pues también, tanta molestia a un insecto, pues va a llevar también que este tema lo lleva a manifestar alguna reacción. Sí, ciertos animales, superficies, hay que entender
ciertas clases de superficie también como a ellos les incomoda. Cuando uno llega a un espacio y revisa una pesebrera, sí, hay pesebreras que eso llena de huecos, entonces el caballo no tiene cómo estabilizarse, siempre está así o está así, y eso también comienzan a tener contextos, digámoslo, clínicos, sí, porque ese desequilibrio también tiene que ver algo con la columna del caballo, con sus mismas posteriores o anteriores, pues sus mismas patas, todo eso tiene que ver con las superficies, cómo realmente interfiere en el ambiente natural del caballo, posibilidad del movimiento. Sí, que el caballo tenga siempre posibilidad del movimiento. Hay caballos que no salen de una pesebrera de, conozco espacios donde son 2 por 5 por 2 por 5 una cosa chiquitica de caballo ni se puede mover ahí, ¿sí? Y menos para que los estén realmente soltando a que corran los caballos. Novedades ambientales cuando hay cambios realmente en el espacio y presencia de otros animales. Hay animales que se adaptan con los caballos y viven con los caballos. Hay animales que simplemente le generan una reacción al caballo. Todo eso hay que tener en cuenta. Un caballo tranquilo en su potrero puede mostrar elevada vigilancia al ingresar por primera vez a una pista de competencia, ¿vale? Cambió su personalizada, no necesariamente cambió el contexto, y ellos simplemente reaccionan frente a ello, ¿vale? Alimentación y forraje, pues el caballo evolucionó como herbívoro adaptado para consumir pequeñas cantidades de alimento durante muchas horas. Entonces, por eso nosotros debemos considerar este contexto. Disponibilidad del forraje, que es lo que hablaba ahorita. Tiempo dedicado a comer. Ojalá todo el día que el caballo pueda estar comiendo. Competencia por alimentos. Si yo tengo caballos, pero los caballos van a reaccionar. Uno hay veces cuando comienzan a repartir cierto alimento entre las pesebreras, los caballos comienzan digámoslo, a agredirse, entre comillas, porque es una competencia. Distribución de los puntos de alimentación. Es muy importante cómo se pueden distribuir esos puntos. Cambios bruscos de la dieta y largos periodos sin forraje. Todo esto genera alguna alteración en los caballos que tengo que tener en cuenta. También importa cómo puede expresarse el caballo su comportamiento al alimento natural, ¿vale? Alimentario natural, porque eso genera también una reacción. Relaciones sociales, pues es importante entender que el caballo necesita descanso, alimentación, desplazamiento, vigilancia, juego, afiliación, reproducción y aprendizaje social. Ellos aprenden por imitación, vuelvo y respeto. El aislamiento social puede constituir un factor importante de estrés para muchos caballos y en muchas partes yo me he encontrado que llegan porque caballos que tienen alguna información del comportamiento y lo primero que hacen es encerrarlo totalmente porque ahí aprende. No, el caballo se altera más, se altera más. Importante, las relaciones sociales no deben reducirse simplemente a una jerarquía de dominancia. Dentro de los grupos encontramos relaciones afiliativas, sociales, evitación, proximidad, cooperación, competencia por recursos y relaciones de dominancia. Manejo humano. El ser humano constituye una parte fundamental del ambiente del caballo doméstico, ¿sí? La forma en que manejamos el animal puede modificar profundamente su conducta, su comportamiento, perdón. Miren, muchos de los malos hábitos, de las estereotipias que encontramos en los caballos, fueron creadas por el manejo del ser humano. Sí, fueron creadas por el manejo del ser humano. Muchos de los contextos de estrés o de tensión que uno encuentra en los caballos fueron generados por el ser humano. Sí, y ya de ahí pues siguen lo que generan los espacios, los ambientes, todo lo que está en el entorno. Pero es importante entender esto, porque aquí influye en la consistencia del ser humano. Y el ser humano como tal, digámoslo que siendo particularmente adaptativo, el ser humano es una persona que es muy inestable en su información. Entonces el caballo y veces se le dificulta mucho leer esa inestabilidad y va a encontrar pues personas mucho más inestables, ¿sí? Yo siempre le decía, yo en algún momento le decía a alguien, yo le decía, mire, es que cuando no vas a coger un jinete, escoge una persona equilibrada o emocionalmente equilibrada. Sí, emocionalmente equilibrada, porque esa consistencia sí tiene alguna alteración en el caballo. Entonces, esas personas que uno dice, hay veces no entiende cómo hoy está bien, al ratico está mal, al ratico grita, al ratico está llorando. Esa consistencia sí tiene que ver con el caballo. Los caballos, la predictibilidad. El caballo necesita estar leyendo qué va a pasar después de. Ser predictivo es muy importante para el caballo. Y cuando no es capaz de leer un ser humano, pues ese manejo va a generar eso. Por eso aquí es donde entra el contexto de lo que yo siempre he hablado, de comencé a hablar todo este contexto de caballos, que es, miren, uno va a un sitio, cuando yo voy a un sitio como coach ecuestre, que es lo que nosotros vamos a hacer, si yo voy a un sitio y yo le digo, muéstreme el plan de entrenamiento semanal, ¿eh? No saben qué es eso, ni siquiera tienen un plan de entrenamiento diario, o sea, no saben qué van a entrenar, no porque no hay una predictibilidad, o sea, lo que va saliendo lo van haciendo. Sí, por eso es importante dentro de lo que nosotros hacemos como coach ecuestre, sí, distinguir realmente qué es lo que necesita trabajarle al caballo. Y eso es lo que nosotros le enseñamos al jinete. Yo no lo voy a entrenar,
pero sí le voy a decir al jinete qué es lo que necesita trabajarle el caballo. Este caballo hay que trabajarle fuerza, este caballo hay que trabajarle agilidad, habilidad, resistencia, sí, cardio. Y yo todo eso lo tengo que tener en cuenta, sí, porque yo digo, no, este caballo hay que trabajarle concentración o atención, sí, y todo eso, línea, este caballo hay que equilibrarlo, mire, este caballo está fuera de línea. Entonces, todo eso me permite a mí ir orientando al jinete y yo le voy ayudando con eso. Pero vamos a, en esa predictibilidad es que es donde vamos organizando un plan de entrenamiento. ¿Qué le vamos a hacer para eso? Intensidad de las ayudas. Y yo creo que en todas partes, yo no voy a decir solamente en mi país, en Colombia, sino en todas partes, yo creo que hay ayudas que generan muchas reacciones o malos tratos a los caballos. Y ahí es importante entender esto, ¿vale? Ahí es muy importante entender esta intensidad de las ayudas que tanto están afectando el caballo. Los castigos, vuelvo y repito, ¿qué es castigo? O sea, y hay que entender realmente qué es un castigo y cómo realmente esto afecta a los caballos cuando no atendemos, porque esto lo ven ya como una amenaza, ¿vale? No lo ven como realmente como un reforzamiento para que mejore algo que está haciendo, sino como una amenaza. Los refuerzos, y esos refuerzos también cuando hablamos nosotros que se les da galletas, se les da zanahoria, se les da una cantidad de cosas, que también esos refuerzos pueden ser negativos. Manejo cotidiano, tengo que tener muy claro qué es lo que estoy haciendo diario. Vuelvo y repito, un caballo es de hábitos. El caballo necesita saber qué va a pasar todos los días con ellos. Formas de aproximación. Eh, Miren, yo en los centros, yo en los centros ecuestres, yo hago poner normas muy claras que la gente le pueda leer cuando está trabajando un caballo, porque es que es muy difícil cuando uno tiene un centro ecuestre porque va gente, todo tipo de gente, y gente que conoce de caballos como gente que no conoce de caballos, y la gente que no se conoce de caballos no sabe cómo se tiene que aproximar a un caballo. Entonces uno tiene que explicar antes de que la persona se acerque cómo se acerca a un caballo. Esto es muy importante. El entrenamiento. El caballo tiene que tener claro cómo es el entrenamiento y el caballo tiene que tener claro, nosotros los jinetes tener claro el entrenamiento, ¿sí? Que realmente lleve un paso a paso el caballo para que vaya creciendo. Habilidad del cuidador, que es una de las necesidades más importantes. Yo vengo luchando hace rato con esto y vengo tratando de crear un centro que permita formar parafreneros y caballerangos. Sí, porque nosotros contratamos, no es que nadie quiere trabajar en esto, entonces contratemos al que dijo, yo trabajo y yo no sé de caballos, pero yo voy, yo aprendo, pero en ese aprender me tengo que defender con el caballo y hay veces puedo maltratar al caballo y generarle algunas reacciones al caballo. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad grandísima de cómo crear un centro de formación para estas personas cuidadores de caballos, pero que lastimosamente son los que más tienen contacto con el caballo, pero son los que menos saben de caballos. ¿Vale? Estrés, el estrés es una respuesta biológica ante demandas internas o externas. No todo estrés es necesariamente negativo. Una actividad fisiológica moderada y transitoria forma parte de la adaptación normal. Si hablamos del estrés, pues vamos a hablar del cortisol. Y el estrés es la manifestación de lo que nos tiene vivo a nosotros, es lo que nos despierta, es lo que genera una erección en hombres y mujeres. Sí hay muchos contextos donde el cortisol es fundamental para nosotros, pero sí tenemos que tener en cuenta eso, que sean demasiados, pues demasiado intensos, ¿sí? Cuando lo que yo estoy pidiendo el caballo es demasiado intenso en todo contexto. Pasa mucho en muchos sitios donde, bueno, bueno, en Colombia y en México, ¿no? Hay sitios donde sacan caballos, pero están tomando licor y todo esto, y va gente y se monta uno, se monta el otro. Todo esto genera estrés al caballo, tanta luz, digámoslo de vez en cuando, puede el caballo a adaptarse un poquito, pero esto todos los días y en todo momento, esto sí genera estrés en el caballo. Impredecibles, cosas impredecibles, por ejemplo, cuando usted lleva un caballo a una competencia. Sí, eso es importante, porque es que usted quiere llevar un caballo a una competencia, lo lleva el día anterior, ese caballo esa noche no duerme nada porque es un espacio totalmente inseguro para él, no lo conoce, y al otro día usted quiere sacarlo a competencia, pues el caballo no va a rendir igual porque se siente amenazado, está alterado, aparte que no durmió nada, no descansó nada ese caballo. Entonces hay cosas impredecibles que nosotros los humanos sí podemos volverlas predecibles, saber qué va a pasar si yo hago eso con los caballos. Incontrolables, pues realmente hay momentos que se salen de control cuando hay un ruido, un sonido, pasó algo, un accidente, bueno, alguna cosa que puede ser incontrolable. Prolongados, cuando yo someto a un caballo a ciertas, como un ejemplo, entrenamientos o simplemente sistemas recreativos del ser humano, donde están haciendo realmente muy prolongados para el caballo y puede generar mucho estrés acompañados de insuficiencia y recuperación. Pues sí, cuando un caballo se saca una competencia, un entrenamiento y no le doy espacio para que el caballo se recupere. Temperamento y personalidad.
No todos los caballos responden igual. Podemos encontrar diferencias relativas consistentes relacionadas con reactividad, exploración, sociabilidad, ¿sí? Miedo, actividad. ¿Vale? El método debe adaptarse al caballo, no intentar que todos los caballos se adapten exactamente al mismo método. El jinete y el entrenador, que esto es fundamental, ¿qué le genera este jinete y el entrenador? Este factor merece especial atención. La conducta humana también modifica la respuesta del caballo. Por eso yo siempre hablo, la forma de pensar del jinete afecta el rendimiento del caballo. Esto siempre va a pesar. Desde el programa que yo creé de la mente del jinete, esto es lo que me llevó a entender y experimentar esta información. Entonces el caballo puede responder a la postura, al movimiento, ¿sí? Y es de las cosas que menos nosotros entrenamos. Vamos a irlas viendo después despacio. La presión, al contacto, al equilibrio, a las ayudas, al tono y características acústicas de la voz, porque el caballo escucha la vibración, no la palabra. Consistencia de las señales y cambios de tensión corporal. En esta consistencia de las señales, pues difícilmente un jinete hay veces un entrenador sabe cuáles las señales que le está transmitiendo el caballo. Por eso cuando veamos un poquito de idioma, yo enseño, porque yo enseño tres palabras básicas, siempre el caballo, y el caballo se las debe aprender, ¿sí? En la postura, pues no todos los días hay una misma postura. Los movimientos, bueno, muchas cosas que tienen que ver con esto. El estado emocional, pues los caballos presentan estados afectivos que influyen sobre su comportamiento y procesamiento de información. Pues ese estado emocional, sí, lo que llamamos nosotros cognitivo mental, pues tiene que ver con el miedo, la frustración, el interés, la búsqueda, la afiliación, la excitación y estados positivos y negativos, pues del caballo, ¿vale? Entonces el modelo, pues que debe poner el estudiante es entender, analizar estas cinco dimensiones, la biología, qué características del caballo pueden influir, historia, qué experiencias anteriores han tenido, ambiente, qué está ocurriendo alrededor, estado actual, cómo se encuentra física y fisiológicamente, aprendizaje, qué consecuencias anteriores puede estar manteniendo la conducta. ¿Vale? Que es un caso práctico para que lo analicemos. Certificación, aquí hay un concepto de aplicación de coaching y constelaciones asistidas con caballos. Está esto aquí, porque eso también yo lo utilizo en el contexto de campo con los caballos. Entonces, esto es más para la formación, pero nosotros sí vamos a ver coaching, entonces es importante entenderlo. Y ya en el contexto, pues tiene que ver con la práctica, tiene que ver en la triple certificación, que es la otra certificación que nosotros damos. ¿Vale?